Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, ante todo, buenas noches de nuevo. Muchas gracias por estar acá participando en un curso más de la Fundación. En especial por esta intención también de quererse adentrar en una de las obras más difíciles de la filosofía y en particular del pensamiento de Nietzsche. No sé si alguien de los que está participando ya cursó conmigo algún otro curso anterior o no. Si es la primera vez, mejor también así vamos trabajando de a poco a lo largo de estas 4 clases con esta obra que de hecho terminé de trabajar sobre un libro con respecto al nacimiento de la tragedia hace un tiempito, volví a leerla para el curso y nuevamente me encontré con otro mundo totalmente diferente, así que siempre presenta nuevos desafíos adentrarse al pensamiento de Nietzsche. Bien, lo que les quería compartir también es, yo por el chat les voy a ir compartiendo algunas citas o algunas frases, palabras, si tienen abierto algún archivo de Word, un documento o algo para ir tomando nota, eso se los recomiendo. Y también que es parte del equipo de la fundación, o seguramente les acercó la bibliografía. Ahí hay contenido del PDF de El nacimiento de la tragedia de la editorial Alianza. Está también el tomo de obras completas de la editorial Tecnos, el PDF también de Tecnos, de fragmentos póstumos con respecto a la época del nacimiento de la tragedia. Y está bueno la versión en alemán y algunos archivos más de intérpretes para acompañar esta obra. Vamos a ir trabajando, yo estuve pensando en la modalidad del curso, ir trabajando de a poco, paso a paso, ir abriendo todo el abanico y el panorama de la complejidad de lo que está trabajando Nietzsche acá en el nacimiento de la tragedia y bueno, ir avanzando a partir de esto. Vamos a ponernos un poco en contexto. Nietzsche llega a la Universidad de Basilea, joven, con 24 años, en 1869. El texto que nosotros vamos a trabajar es de 1872. Ya en el 71 termina de escribirlo, pero aparece publicado en 1872. Nietzsche llega entonces a la Universidad de Basilea, pero llega para desempeñar la labor de catedrático de la materia de filología clásica, para trabajar los textos clásicos antiguos de la época griega. Y la cuestión acá es que Nietzsche llega con cartas de recomendación. Él había hecho una serie de publicaciones en una revista titulada Rheinisches Museum que dirigía su profesor Rilke, que era el profesor de filología de de la universidad y del gymnasium donde él estaba estudiando, donde él se estaba formando, y entonces llega a la universidad bajo esta carta de recomendación, pero Nietzsche de alguna manera tiene que demostrar que no es un acto de nepotismo este nombramiento, este señalamiento a dedo, sino que él está a la altura de poder tomar esta cátedra y asumir la responsabilidad de la cátedra. Entonces tiene que presentar una publicación. Lo mismo ha sucedido con, por ejemplo, esto es una tradición en lo que tiene que ver con las universidades alemanas, y sin ir más lejos, el escrito de Ser y Tiempo por Martin Heidegger responde también en algún punto a adquirir esa licencia para poder titularizar las cátedras en las universidades. De hecho, continúa este trabajo. Entonces, Nietzsche empieza a buscar, a medida que va dando conferencias, va presentando escritos y ensayos, va buscando el tema para poder encontrar su obra y publicar y dar cuenta de que él está a la altura de esta labor como filólogo clásico. Entonces comienza dando una lección inaugural que se titula Homero y la filología clásica, y luego de dar esta lección inaugural comienza a dar una serie de conferencias.
en el tema de Homero y la filología clásica, nosotros ya podemos percibir que el interés de la época ya pasa en principio por la cuestión homérica, que es un trabajo, un tema relativamente frecuentado por lo que tiene que ver con la corriente romántica, que simboliza, que representa a Homero en tanto figura poética, y además todo lo que nos va a y lo que nos convoca a nosotros con respecto al nacimiento de la tragedia es esta cuestión de Homero como representante también de todo lo que va a ser la descripción del mundo apolíneo, de la fuerza apolínea y de la naturaleza en tanto armonía, en tanto mesura. Entonces Homero, si bien aparece en la lección inaugural de Nietzsche, y ya es una problemática que frecuentan los románticos, en tanto Homero y la poesía, y este mundo de los ya de la Ilíada y la Odisea, donde aparecen los dioses olímpicos, el mundo olímpico, y este orden a partir de la relación entre hombres, héroes, semidioses y dioses, en esta armonía homérica, en este poema, ya hay una suerte de luz, de luminosidad, de incandescencia, que de alguna manera intenta representar y establecer un orden dado, una medida a las cosas. Y el estudio de la filología clásica, el estudio de los textos griegos antiguos, hasta ese momento, en tanto ciencia la filología, lee las tragedias, lee la Ilíada, lee la Odisea, los leen a partir de esta concepción de serenidad, de la serenidad griega, que nosotros lo vamos a ver más adelante, ya con una palabra alemana que es la Heiterkeit, que es la serenidad. Se suele traducir como serenidad, pero Sánchez Pascual en la edición de Alianza lo traduce por jovialidad, que es una palabra alemana bastante utilizada e implementada en lo que tiene que ver con el mundo de filosofía. Si nosotros escuchamos serenidad, también a veces nos resuena a Gelassenheit, que es ese Gelassenheit en tanto serenidad es como un dejar ser, pero acá es una serenidad en tanto encontrar la mesura a lo que la vida, a lo que el azar de las cosas nos va presentando. Entonces pareciera ser que ese mundo de Homero, ese mundo que ya el romanticismo venía analizando, esconde algo detrás. Detrás de esa serenidad, detrás de esa jovialidad, detrás de esa mesura, parece que se está escondiendo un sustrato oscuro, un sustrato caótico, algo que puede ser inconsciente y que está pulsando. Entonces, ya antes de Nietzsche, y a Nietzsche es algo que le interesa, va a tratar de indagar qué hay debajo o qué hay detrás de eso homérico o de esa figura que representa Homero y que representa el poema de Homero, lo poético de Homero, y qué tiene la música o qué tiene el poema de musicalidad, de melodía, para poder rescatar eso anterior, eso pre-homérico que hay detrás. Entonces, bien, esto es la lección inaugural, ya vemos que tiene una fuerte carga de análisis, y comienza con estas dos conferencias, ¿no? La primera conferencia, que la celebra el 18 de enero de 1870, ya un año y medio antes, 2 años antes de la publicación del Nacimiento de la Tragedia, con el tema de el drama musical griego. Acá ya aparece el tema de la música, aparece de nuevo el problema de lo griego. ¿Y qué es esto de dramatizar? En algún punto que también tiene que ver con la idea de la representación y la musicalidad. Y acá aparece también, ya como punto para resaltar, los voy a ir mencionando así general, porque esta conferencia, lo de Homero y la filología clásica, como tanto
la primera conferencia, el drama musical griego, como la segunda conferencia, Sócrates y la tragedia, hay partes casi textuales que Nietzsche retoma y las vuelca nuevamente en el nacimiento de la tragedia. Las vamos a volver a encontrar. Como por ejemplo en el drama musical griego, que hace una comparación de las fiestas de San Vito durante la Edad Media. Estas son fiestas que se celebraban en el sur de Italia. Y con las fiestas dionisíacas. Y acá también hay otra cuestión, porque Nietzsche en las distintas ediciones que va a ir presentando, que va a ir publicando sobre el nacimiento de la tragedia, va a tratar de desligarse de cierta preocupación y de cierta influencia cristiana, que tiene que ver con el nihilismo y que tiene que ver con la religión cristiana, y justamente intenta desprenderse, criticar al cristianismo a partir de su interpretación del mundo griego, pero sin embargo cae en cierta trampa de la época, que es encontrar similitudes de análisis de Dionisos con Cristo, del mito de Dionisos con la figura de Jesucristo. Y esta influencia es una influencia romántica que adopta Nietzsche en algún punto, y que después él, en este ensayo de autocrítica que vamos a analizar en esta primera clase, va a intentar desligarse de esa influencia. Y justamente acá vemos una de esas trampas que aparece también en el nacimiento de tragedia, donde compara las fiestas orgiásticas dionisíacas y las fiestas y los cultos de iniciación dionisíacas del mundo griego, que eran fiestas que se realizaban, podemos decir, en forma paralela a lo que era la religión oficial olímpica del momento, del siglo V a.C., donde justamente se está comparando estas fiestas con fiestas religiosas que se llevaban a cabo en la Edad Media. Entonces ahí hay un cierto tinte, una cierta influencia que toma Nietzsche del romanticismo. ¿Con quién van a aparecer a lo largo del nacimiento de la tragedia muchísimas figuras que juegan roles importantes? Entre ellas tenemos a Schiller, tenemos a Goethe, tenemos también a Hölderlin, el poeta que también Heidegger, por nombrar nuevamente, retoma. Después, obviamente, ¿no?, los que más escuchamos nosotros nombrar como influencia de Nietzsche es Schopenhauer y Wagner. Todos estos pensadores están jugando un rol más que importante. Kant es otro, los hermanos Schlegel, Friedrich y Wilhelm August Schlegel están también dentro de lo que es este mundo del nacimiento de la tragedia, y Nietzsche los pone en diálogo y discute a partir de ellos, sobre todo porque la decisión de escribir el nacimiento de la tragedia, el tema del nacimiento de la tragedia, aunque Nietzsche después diga que no, el que lo influye fuertemente es Wagner. Wagner, músico reconocido ya de la época, que había fundado su teatro en la zona de Bayreuth. Ya era un músico reconocido, ya tenía una fuerte influencia y comienza a tener también una relación fuerte con la aristocracia y la burguesía de la época. Y justamente es Wagner quien tiene una fuerte teoría estética, una teoría del arte, y esta teoría tiene una mezcla, una fuerte influencia o una fuerte inclinación política. Y esta influencia política que está combinada, que está mezclada con el arte o está mediada por el arte, es una concepción y una mirada romántica, fuertemente romántica. Los románticos son para que se entienda así más claro, es una corriente que se contrapone o nace como contraposición en gran medida a la Ilustración. Mientras la Ilustración, que tiene como fuerte referente a Kant,
De hecho, Kant ha publicado un texto en 1784 que se titula ¿Qué es la ilustración? Basist auf Klärung. En ese texto dice, bueno, hay que emanciparse del pensamiento, hay que poder tomar y ganar preponderancia de la razón, guiarnos por el uso de la razón, y frente a esta tendencia y esta fuerte inclinación por el uso del razonamiento, del avance científico, de la técnica, de la modernidad, dicen los románticos, bueno, pero ¿y el sentimiento no tiene nada que aportarnos a todo esto? Entonces el romanticismo comienza a, de alguna manera, correr esa fuerte figura que toma la razón durante el periodo kantiano y comienza a hacer preponderancia en el arte, en vez de la razón, a darle lugar a la imaginación, a la fantasía, a lo creativo, al concepto de genio, el genio en las distintas artes, ese modo de expresión, y obviamente ganando lugar y ganando terreno a los sentimientos. Toda esta discusión de ilustración y de romanticismo convergen en la obra del nacimiento de la tragedia. ¿Por qué? Con este avance de lo que es la ilustración y el avance de la razón, dice, bueno, finalmente conocer y el exceso de sabiduría, en este conócete a ti mismo, que es una cuestión que aparece en el templo délfico, en el templo de Apolo a Delfos, en este título que aparece como conócete a ti mismo, también al mismo tiempo dice conócete a ti mismo, pero no en demasía. O sea, siempre la mesura. Y la belleza, en tanto estética, también tiene que ver con una mesura en cuanto ética. Bueno, hay que conocerse, sí, pero no te conozcas mucho porque vas a encontrar cosas que no son bellas. Y de hecho, en esta mirada que tiene que ver con Nietzsche, va a decir, bueno, justamente, es que está, ¿quién nos dijo que la verdad es algo bello, que la verdad es algo bueno, que la verdad tiene que ver con el bien? Quizás la verdad tiene que ver con algo que horroriza, que paraliza, que produce náuseas. Fijémonos cómo entre este juego de sentimientos y de razón que está pendiente entre la ilustración y el romanticismo que aparecen todos estos pensadores que tenemos ahí en el chat, cómo nos vamos dando cuenta de Nietzsche intenta juntar y armonizar esto a partir de las pulsiones de lo apolíneo y de lo dionisiaco. Y nosotros creemos que, claro, toda esta postura de Kant aparece mediada en Nietzsche por Schopenhauer, y al mismo tiempo la teoría de Schopenhauer aparece mediada en Nietzsche por Wagner, por esta intención estético-política que mencionábamos, donde Wagner, que está lejos del mundo universitario, dice, bueno, me sirve utilizar a Nietzsche, en estos términos incluso, me sirve utilizar a Nietzsche para poder, a partir de la palabra de Nietzsche dentro de la universidad, poder tener una legitimidad científica, una legitimidad universitaria. Después esto se va a producir una suerte de ruptura. Y todos estos problemas de límites también lo encontramos en la figura recurrente que cita Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, que es la figura de Fausto. Si nosotros leemos el texto de Fausto de Goethe en la primera parte, en ese intento de enamorar a Margarita, y ya previo a eso, vemos que Goethe, que el personaje de Fausto está jugando, por decirlo de alguna manera, está probando cuestiones con magia oscura, con alquimia y demás. Entonces dice, bueno, al final, Fausto, que estaba preparado en una serie de terrenos académicos, científicos y demás, todo ese saber no lo satisface. Entonces empieza a meterse en lo oscuro, en lo mistérico, y ahí ese personaje lo que nos está mostrando con ese descontento es que la acumulación de saber y que ese intento de serenidad a partir de lo bueno, lo bello, lo verdadero, no alcanza. Hay algo ahí oscuro siempre que está pulsando y que está intentando revelarse. Y eso tiene que ver con esa pulsión dionisíaca de la que va a hablar Nietzsche en El nacimiento de la tragedia.
Después entonces está la segunda conferencia que da, que se titula Sócrates y la tragedia. Sócrates es un personaje principal a lo largo de toda la obra de Nietzsche. Va tomando distintos matices y de hecho pareciera ser que al comienzo de la obra del nacimiento de la tragedia, pareciera ser que la gran disputa o la gran tensión es o el gran antagonismo es entre Apolo y Dioniso. Se nos muestran, se nos van describiendo como dos figuras que van combatiendo todo el tiempo y que parecen ser realmente antagónicas, pero en realidad es un antagonismo y una pelea y una tensión complementaria, ¿no? Es un juego de opuestos en este sentido del polemos griego, donde son distintas fuerzas que se van midiendo, que van intentando superar la imposición que va oponiendo el contrario, pero en ese mismo juego de opuestos van elevándose, ¿no? Se van superando. Es como decir, bueno, finalmente en estas frases que juegan Aristóteles y Nietzsche, decir, bueno, amigos míos no hay amigos, o enemigos míos no hay enemigos. En ese juego decir, bueno, al final el amigo que si te dice todo que sí, no te ayuda a esforzarte, en cambio ese enemigo que todo el tiempo está buscándote poner trabas a lo que uno está haciendo, dice, bueno, al final ese es el que me lleva realmente a querer superarme. Por algo la teoría de Nietzsche, que de mi perspectiva, desde lo que llevo leyendo a Nietzsche, digo, el concepto, la preocupación fundamental de Nietzsche es el concepto de vida y pensar la vida. Y vida es el Leben, das Leben, eso, pensar la vida como eje que atraviesa toda la filosofía de Nietzsche, pensar la vida, y pensar la vida es pensar a Dionisos. Ojo ahí. Pensar la vida en tanto pensar a Dionisos implica una tensión justamente, como fuera lo apolíneo y lo dionisiaco, pero entre salud y enfermedad. Esa es la otra gran tensión, ¿no? Entre salud y enfermedad. Si bueno, si lo que nos convoca, si lo que nos trae a este punto es la vida, es una gran tensión y una gran lucha entre la salud y la enfermedad, como esta lucha entre Dioniso y Apolo. Entonces, va a decir Nietzsche, justamente, como así le agradece a esos enemigos que lo ayudan a superarlo y que él lo desarrolla en su concepto de voluntad de poder, que es una suerte de elaboración de esa voluntad de Schopenhauer, es también decir, bueno, agradezco más a mis tiempos de enfermedad en los que yo tuve que rebuscarme, intentar superarme para para poder llegar y alcanzar esa gran salud, ese espíritu libre que pueda gritar, que pueda bailar, que pueda jugar, que pueda reír. Dice, bueno, todo eso es gracias a que me pude imponer a esas etapas y a esos sentimientos de enfermedad. Entonces, tenemos ese juego de tensión de antagonistas entre Apolo y Dioniso, pero también tenemos a Sócrates, que aparece Sócrates y la tragedia. Y Sócrates aparece ahí como el gran enemigo. O sea, porque ese mundo trágico que nos habla de la vida, que nos habla de lo más oscuro y que nos intenta revelar ese secreto, ese misterio, eso caótico por medio de imágenes, por medio de una representación en el escenario, por medio de las máscaras, por medio de la figura de los sátiros y de ese coro que se va generando en torno a la tragedia, va a decir, bueno, al parecer tenemos un verdadero antagonista. Y ese verdadero antagonista es Sócrates. Un Sócrates que, al menos en el periodo de juventud de Nietzsche, periodo de juventud me refiero a estas conferencias que nombramos acá, Homero y la filología clásica, el drama musical griego, Sócrates y la tragedia, el nacimiento de la tragedia propiamente dicho, y las consideraciones intempestivas que terminan a partir de la última intempestiva es 1876. Después Nietzsche ya empieza en otro periodo casi de pensamiento que tiene que ver con los escritos ya de Humano demasiado humano,
en adelante, donde intenta emanciparse, liberarse de esa influencia de Schopenhauer y de Wagner. Entonces, este Sócrates del primer periodo, del nacimiento de la tragedia y de las consideraciones intempestivas, es un Sócrates antagonista de la vida. Si nos importa ese concepto de vida en tanto Dionisos y en tanto Dionisos que se expresa de manera trágica, Sócrates es el antitrágico. Es el que implementa la palabra, el que implementa los diálogos, por algo también lo retoma Platón en sus diálogos como figura principal, como figura que lucha y se impone por medio del uso de la razón, de la dialéctica, de la iluminación por el medio del conocimiento, de la muestra de la ignorancia, que intenta mostrar lo bueno, que intenta mostrar la mesura, que tiene una falsa modestia incluso. Este Sócrates es antagonista de lo trágico, es antagonista de aquel que está inmerso en un mundo lleno de posibilidades y por ese amor incondicional se arroja y va por todo y en ese arrojarse cae en esta jamartía, ¿no? En esta secuencia en la que cada vez el héroe trágico justamente intenta escapar, intenta sobreponerse y cada vez se hunde más en su propio destino, ¿no? Un destino que incluso está por encima de los dioses, ¿no? Esa felicidad, esa fortuna, ese destino está por encima del poder que pueden establecer los dioses y que puede incluso el semidios y el héroe poder jugar con eso. Entonces Sócrates viene de alguna manera a decir: Edipo, si vos querés reconocer quién es el culpable de todo lo que está sucediendo, yo te revelo cuál es el secreto de ese misterio. Entonces, de alguna manera, opaca, oculta, ahoga toda esa trama, todos esos sentimientos que se van generando en torno a la tragedia. Pero ojo, Sócrates va a ocupar un lugar importante en podemos decir, en toda la segunda parte del nacimiento de la tragedia, que es una obra que está dividida en 3 partes, ahora lo vamos a analizar bien en detalle. Pero este Sócrates, hay una interpretación muy interesante de un filósofo contemporáneo que se llama Peter Sloterdijk, capaz que lo escucharon nombrar seguramente, es bastante conocido. Bueno, Peter Sloterdijk tiene un texto que se llama Nietzsche y el materialismo, una cuestión así, donde dice, ojo, porque este Sócrates, que parece ser el antagonista de la tragedia, que parece ser lo no trágico, puede ser, sin embargo, una de las máscaras de Dionisos. Un Dionisos que se jacta de la maldad, de la perversidad, de esa risa sarcástica. Un Dios que lo ha sufrido todo, que ha sido despedazado por ese mito, que ha sido perseguido por Hera, que ha sido destruido, que se lo ata Zeus al muslo y que vuelve a renacer y aparecen estas distintas figuras de Dionisos, ¿no? Donde también el mito órfico lo recupera y en este mito órfico se los viste, se lo encargan a Hermes para que lo cuide, para que lo oculte del desgarramiento de los titanes, entonces se lo viste de mujer y adquiere toda esta connotación y esta figura tan fuerte que tiene que ver con lo femenino y que justamente va a ser esa contraposición y ese juego de lo femenino a partir de Dioniso y de lo masculino a partir del mundo apolíneo y homérico, donde va a decir, bueno, si Dionisos, que sufrió todo, y la tragedia y las representaciones de la tragedia son representaciones de los sufrimientos y de los padecimientos del propio Dios, es decir que Edipo, parado sobre la escena, es la representación, Edipo está representando al Dios. Entonces, va a decir, los sufrimientos de Edipo son una representación de los sufrimientos
de el propio Dionisos. Y esos espectadores que van a recurrir o que van a concurrir al teatro van a convertirse al adentrarse, al asumir esa complicidad con el escenario, esa complicidad con la representación, van a convertirse inevitablemente en ese coro de sátiros, en esos animales salvajes, en ese cortejo que va siguiendo al dios según narra el mismo mito. Entonces, ¿qué es lo que dice Sloterdijk? Va a decir, bueno, pareciera ser que este Sócrates, que el propio Nietzsche nos lo presenta con características de las cuales nosotros podemos decir qué malo que es Sócrates, que al final está a partir del uso de la razón y de la dialéctica y de la lógica y de la ciencia, nos está opacando, nos está anulando esta vitalidad del misterio. Ojo, porque puede ser que dentro de los espectadores, ese Sócrates que está allí sentado y que está señalando cuáles son los errores o cómo se puede ganar la discusión, cómo se puede solucionar ese problema y que puede evitarse ese sufrimiento de alguna manera, va a decir, bueno, ojo, porque eso que intente irrumpir ahí puede ser una máscara del propio Dionisos. Un Sócrates que se quitaría la máscara y veríamos también ahí jugar al propio Dionisos. Y esto tiene que ver con esta perspectiva de la vida, cómo el mismo Dios nos puede mostrar ese lado de la salud y de la vitalidad, ese éxtasis, ese sobresalto, ese impulso, y al mismo tiempo nos puede mostrar la debilidad, la enfermedad y los sufrimientos. Así como nos puede mostrar la luz, nos puede mostrar la oscuridad. Y lo que vendría a ser la figura de Apolo sería una suerte de contención. Pero bien, vamos ahí, tenemos entonces ahí también un panorama sobre Sócrates y la tragedia y algunos elementos que ya van apareciendo también dentro del nacimiento de la tragedia, como Sócrates como este gran enemigo. Y obviamente ya a partir de estas segundas conferencias y de estas interpretaciones tan arriesgadas en algún punto, tan salidas de lo habitual dentro de lo que es la Universidad de Basilea en ese momento, lo que sucede es que ya el descontento aparece muy fuerte en torno a Nietzsche. Los alumnos dejan de concurrir a las clases de Nietzsche, tal es así hasta que luego, cuando publica El nacimiento de la tragedia, se lo licencia de por vida para que Nietzsche no vuelva a pisar más una universidad, para que no vuelva a dictar más clases. Eso es algo igualmente que ya ocurría en la época, porque ya hubo otros teólogos incluso que tenían interpretaciones un poco más arriesgadas también sobre el cristianismo, sobre la figura de Jesús y demás. Entonces se los licenciaba de por vida para que no estuvieran a cargo de una cátedra. Entonces ya el apoyo más fuerte lo empieza a recibir Nietzsche de Wagner, de la figura de Wagner, porque cerca de Basilea estaba viviendo Wagner y Nietzsche lo frecuentaba casi cada vez que podía. Entonces intercambiaban las teorías, conversaban sobre música, sobre Schopenhauer, y Wagner, en tanto figura mediática también de la época, sale a defenderlo y a mostrar su postura con respecto a lo que estaba diciendo Nietzsche. Bien, entonces después, además de estas presentaciones, les comparto también acá que hay un ensayo escrito previo al nacimiento de la tragedia que lleva por título La visión dionisíaca del mundo. Este escrito, ya en este mismo escrito encontramos muchas de las ideas que van a aparecer directamente en el nacimiento de la tragedia. Es un escrito también de 1870 y también en algún punto
durante el proceso de escritura de la visión dionisíaca del mundo, algo que sucede es que Nietzsche cae enfermo. Este tema de las enfermedades en Nietzsche es una constante todo el tiempo, que él declama que es algo hereditario, algo familiar, porque el padre mismo había sufrido ya algunos problemas, pero hasta donde se puede indagar era un problema de que él contrajo realmente sífilis, no había cura para ese momento, entonces comienza con los fuertes mareos, dolores de cabeza, problemas en la vista y demás. De hecho, esa enfermedad, como hablábamos antes, es de alguna manera, entre luchar contra esa enfermedad y ese intento de sobreponerse, es de alguna manera después lo que lo va empujando a intentar encontrar su propio estilo de escritura y del modo de reflejar su pensamiento, porque al no poder pasar horas en lugares que estén iluminados o de poder leer demasiado tiempo, necesitaba de alumnos o de colegas conocidos que generen círculo de lectura y le lean las obras, también que le transcriban las ideas que él estaba pensando, etcétera. Todo eso, enfermedad, es lo que a él lo va condicionando, y él intenta de alguna manera poder sobreponerse de distintas formas, y eso es lo que va generando después, incluso en la época de la ciencia jovial, 1882, 10 años después de la publicación del Nacimiento de la Tragedia, donde ya vemos un estilo más aforístico, más fragmentario, pero que no quiere decir que en ese fragmento no haya una suerte de sistema. O sea, no un sistema al estilo hegeliano, donde A entonces B y después se antepone otra cuestión, ¿no? Ese movimiento lógico dialéctico donde todo va cerrando con todo y se va avanzando, se va generando esa suerte de superación en cadena, sino que podemos ir buscando conceptos como nihilismo, como risa, como juego, como tragedia, y ir buscando en esos mismos textos o artistas que bailando ahí Nietzsche con esos aforismos. Bien, entonces vamos al tema de la composición del Nacimiento de la Tragedia. Tenemos, ya nombramos estas dos conferencias, también Homero y la filología clásica, y este escrito de la visión dionisíaca del mundo, donde ya nos demuestra una postulación más seria hacia dónde va el enfoque de Nietzsche. El título completo de El Nacimiento de la Tragedia es El Nacimiento de la Tragedia en el Espíritu de la Música, y vamos a tener que ver a lo largo de estas clases necesariamente qué es esto de espíritu y por qué también la importancia de la música. Acá ya hay una fuerte influencia también de nuevo de Kant, de Schopenhauer, porque sin ir más lejos, el que trae, podemos decir, el que pone sobre la mesa de debate filosófico nuevamente la cuestión artística y plantearla realmente y crear un ámbito específico de la filosofía del arte o de la estética, es Kant. En la primera crítica de Kant, para hacerlo bien resumido, en la crítica de la razón pura ya se habla de sensibilidad, se habla de estética, justamente es estética trascendental cuando Kant desarrolla espacio y tiempo, y esa estética tiene que ver con sensibilidad, el conocimiento sensible. Ahora, estética en la tercera crítica ya tiene que ver con filosofía del arte y con reflexiones filosóficas a partir de los distintos estilos artísticos. Entonces, ya ahí hay una suerte de distinción y de connotación distinta en lo que tiene que ver con el aspecto estética. Y dentro de lo que es la crítica del juicio, esta tercera crítica de Kant, Kant ya elabora en una parte el problema del genio y el problema de las artes y el problema del arte bello. ¿Qué es arte y qué es arte bello? ¿Qué función cumple el genio? Y nosotros en el Nacimiento de la Tragedia no vamos a hablar simplemente de genio, sino que vamos a hablar de genio apolíneo y de genio dionisiaco. Y en la clasificación
de las distintas bellas artes que va a tratar Kant, Kant va a decir, bueno, dentro de esta que tiene que ver con los límites y uso de la razón y del conocimiento, Kant va a decir, bueno, el arte más bello o el arte más elevado es el poema, la musicalidad, la métrica que tiene, ¿no? Y que además con esas metáforas, con esa implementación y utilización lingüística, uno se basa en conceptos también y en ideas. Y Schopenhauer, Schopenhauer, en tanto gran alumno de Kant, o sea, El mundo como voluntad y representación, esos dos tomos grandotes que vemos que se publican, es una relectura, una interpretación de la teoría de Kant, sin ir más lejos. Y ahí en ese mundo como voluntad y representación, es un texto estamos hablando que 1790, la crítica del juicio, y 1789, si no me equivoco, el mundo como voluntad y representación. Lo pueden chequear esos datos porque no me acuerdo exactamente. Pero bueno, no puede ser 1789 porque 1819, perdón. 1819 debe ser. 1790 la crítica del juicio, 1819 de ser el mundo como voluntad de representación, donde intenta Schopenhauer hacer una relectura, una reinterpretación de esta teoría de Kant en algún punto que tiene que ver con el arte. Ya incluso el romanticismo, si hay un tema que toma puntualmente, es el tema del genio. Y Schopenhauer lo retoma, pero va a decir, y acá tiene que ver con el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, va a decir Schopenhauer, Kant tenía un mal gusto por el arte, y además, si reconoce que la música es aquel lenguaje universal y preconceptual que realmente nos convoca y nos moviliza a poder contactarnos con la voluntad, va a decir, si Kant reconociera eso, se le cae abajo su sistema crítico, ¿no? Su sistema de pensamiento. Que en algún punto Kant lo ve, pero Kant dice, bueno, llego hasta acá porque realmente se iba a quedar sin ese sistema previo, o sea, sin la importancia de esa teoría del conocimiento que él ya había planteado. Pero Schopenhauer dice, no, el arte fundamental, el arte universal es la música. Y la música es prelingüística, preconceptual y conecta directamente con la voluntad, con la fuerza de la voluntad. No está dentro del mundo de la representación como es la arquitectura, como es la poesía, como es la pintura, ¿no? Las artes plásticas, que tienen que ver con el mundo apolíneo. Pensemos en esto, si queremos simplificarlo así demasiado, es representación en Schopenhauer como ese genio apolíneo, ese mundo fenoménico de Kant, del fenómeno que es para el sujeto. Yo conozco, porque es el sujeto el que pone las categorías del conocimiento, entonces no puedo conocer qué es el objeto en sí. ¿Qué es la cosa en sí? ¿Qué es esa voluntad? Bueno, para Kant no la puedo conocer esa voluntad. Para Schopenhauer la puedo intuir. Puedo tener intuición. No puedo tener conocimiento, pero puedo tener intuición de esa voluntad. ¿Cómo obtengo esa intuición? La obtengo a partir de la música. La música no es voluntad. Porque si la música fuera voluntad, y esto lo recalca Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, va a decir, si la música fuera voluntad, estaría fuera de cualquier crítica y análisis estético. Y la música es arte, la música no es voluntad. Pero la música nos traslada a esa unidad primigenia, nos traslada a ese mundo como voluntad, a esa cosa en sí que Kant dice que no podíamos conocer. Por eso está previo al lenguaje, como si fuera que nosotros dijéramos, bueno, queremos hablar de estas cosas y justamente algo que nos limita a hablar de esto
es el lenguaje en algún punto, porque nos movemos en ese plano de la representación. Intentamos representar con imágenes, con figuras, por medio de la palabra, describir algo que en el fondo únicamente podemos presentir, podemos anhelar, podemos tener nostalgia de eso, podemos tratar de alguna manera encontrar una suerte de predisposición para eso, pero no podemos tener la certeza de haberlo encontrado. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo ingresar a ese mundo como voluntad, va a decir Nietzsche, es lo horroroso, es lo que nos va a generar un cierto rechazo, una náusea. Entonces, bien, tenemos el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música, y justamente esta idea de espíritu aparece también ya encadenado en la idea del genio en Kant, en esta crítica del juicio, y de el genio en Schopenhauer. ¿En qué punto? Va a decir, bueno, tenemos distintos tipos de arte, pero no todo el arte nos moviliza y nos produce los mismos sentimientos y la misma predisposición para contemplar esas figuras artísticas. De hecho, la lectura o la descripción que hace Kant en esa crítica del juicio va a decir, bueno, justamente yo cuando me enfrento a una obra de arte bella, realmente lo que uno hace es quedarse anonadado, impactado, sin poder, o sea, queda impactado de lleno por la totalidad de esa pintura, de esa arquitectura, de ese arte. ¿Y qué es lo que pasa? Va a decir, bueno, ahí yo no puedo conceptualizar qué es lo que estoy viendo. Me moviliza y me reconfigura todo ese sistema de representación. Ahora bien, después, en un segundo momento, sí yo puedo decir, bueno, este cuadro está pintado al óleo, está hecho con tal técnica, y puedo empezar a explicarlo y a detallarlo. Pero bien, eso ya es en otra instancia. ¿Y qué es lo que produce ese primer movimiento? Va a decir que la obra de arte está dotada de espíritu, que en alemán es el término Geist. Va a decir, bueno, justamente el genio lo que posibilita, o la habilidad que tiene, es de percibir y adquirir un conocimiento. El genio adquiere un conocimiento de la naturaleza y adquiere ese talento, ese don natural, que tiene que estar acompañado con una suerte de técnica, obviamente, con una escuela de aprendizaje, porque decir, para estos pensadores hay un don natural, pero inevitablemente hay que instruir ese impulso, ese espíritu, ese genio. Entonces dice, bueno, en esa obra de arte implementan una novedad, porque va a decir, bueno, yo te puedo enseñar que 2 más 2 es 4, que a partir de eso se puede dividir, multiplicar e ir avanzando de manera lógica y científica, como sucede a lo largo de las ciencias. Pero en el arte eso es parte de la técnica, pero el talento no se explica, no se transmite. Va a decir, entonces, justamente, va a decir, bueno, es ese genio, ese talento, lo que dota de espíritu a la obra de arte y la vuelve una obra de arte bella. Entonces, la obra misma queda dotada de espíritu y de ese movimiento, de eso que produce fascinación y que atrapa. Lo que se va a sumar después en la música es que, a diferencia de contemplar una arquitectura, una pintura, la música es tiempo. Entonces, ahí ya se genera también algo más importante. Y este espíritu que moviliza o que convoca la obra de arte, que convoca al genio, ese espíritu de la música, al mismo tiempo hay que llenar de espíritu, hay que llenar de ese movimiento, de esa congregación, a la polis. Hay que llenar de ese espíritu a la comunidad. En todo caso, a la comunidad de espectadores que iban a contemplar o que iban a apreciar, iban a participar de la tragedia.
Y esto es algo que Nietzsche en El nacimiento de la tragedia va a insistir mucho. Va a decir, nosotros en la época moderna vamos al teatro, vamos a apreciar una ópera, probamos para distendernos. Vamos por mero entretenimiento. El griego no, va a decir. El griego iba a participar de la tragedia realmente, primero, de una manera formada, digamos que sabía, reconocía los mitos que se iban a representar, conocía las tonalidades y los distintos usos de la métrica que tenía que hacer cada uno de los actores, conocía, digamos, estaba formado, sabía lo que iba. Y de hecho, todo eso hacía que la vara con la que se medían todos estos trágicos era muy alta, ¿no? Entonces había otra suerte de compromiso, no era que iba y se sentaba al cine y decía, bueno, me distraigo 2 horas y media y me desenchufo del celular y de las redes sociales, ¿no? Había otra suerte de idea de ir a participar de esta comunidad. Entonces, como se generaba y se gestaba esto, lo que se trataba de armar en esta idea de coro, de esta idea de muro viviente que va a tomar Nietzsche de Schiller, de esta idea de muro viviente, va a decir, bueno, se genera un espacio de juego, se genera una vivencia del espacio y del tiempo que nos desliga de lo cotidiano y nos transforma. Y ahí se genera una suerte de espíritu comunitario, un espíritu de la comunidad, donde todos nos transformamos. Y no hay solamente un efecto catártico, es decir, curativo, medicinal, como promueve Aristóteles en su texto de la poética. Va a decir Nietzsche, va a decir, bueno, sí, eso está, pero no es solo eso. Hay acceso por medio de ese muro viviente y de ese movimiento que genera el espíritu, hay un acceso al conocimiento de la voluntad, de algo que, según la edición que tengan, va a ser uno primordial o uno originario, no sé, originario. El término en alemán es Ua Eine. Ua Eine, todo lo que tiene que ver con Ua tiene que ver con origen. Por ejemplo, se utiliza Ursprung, Ursprung, que tiene que ver Springen, Sprung es salto y Ursprung es como salto originario, que también se traduce como origen. Y Ua Eine, Eine es uno y Ua tiene que ver con ese uno originario, uno primordial. Que en ningún momento Nietzsche en el texto dice, bueno, Ua Eine o uno primordial es voluntad en Schopenhauer. No lo reconoce así. Pero podemos intuir que la influencia es fuertemente de Schopenhauer. Porque de hecho lo cita en varias ocasiones. Entonces, en este acceso va a decir, bueno, no es solamente catártico, medicinal, la implementación de la frecuencia del griego en la polis a la tragedia, sino que lo que va a suceder va a ser poder reconocer por medio de la representación, tener un acceso, una visión dionisiaca del mundo. Una visión, poder tener acceso a una visión de lo uno primordial. Eso es visión dionisiaca del mundo. Acceder al sustrato dionisiaco. Acceder a eso oscuro, a eso que está detrás del velo de Maya. A eso que está detrás de las representaciones. Entonces, bien, esto es con nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. La música es lo que va a traer ese espíritu y va a generar ese movimiento del espíritu por medio del baile, de la danza, del ritual, del rito. El mito, porque acá se genera una tensión entre mito y culto, va a decir, bueno,
en Nietzsche, ¿qué es primero? Para este nacimiento de la tragedia, ¿qué es primero, el mito o el culto? Bueno, en la postulación, según los distintos intérpretes que va a ir tomando, o los distintos pensadores que va a ir tomando Nietzsche, o de la escuela que tienen que ver con la escuela de interpretación de Nietzsche, es primero el culto, el rito, todo lo que tiene que ver con algo prelingüístico, sino más bien simbólico, donde convergen elementos de animales, de plantas, de máscaras, de elementos tallados, etcétera, tanto para la fertilidad, para la fuerza, para las cosechas, todos esos elementos que tienen que ver con el culto, con el rito, con la danza, con este baile que se va generando en torno a Dionisos y sobre todo a estas figuras femeninas que rodean a Dionisos, que tienen que ver con seres, que tienen que ver con el culto a las cosechas de trigo y demás. También después se lo asocia a la hidromiel, sobre todo como primera bebida de la primera figura de Dionisos, después al vino, y según también cómo vaya llegando esos cultos, sean de Asia, sean de la isla de Samotracia, sea del norte de África, es decir, que crucen esos ritos, ese culto, cruce desde el norte, por ejemplo, de Egipto, hasta la isla de Creta, y de la isla de Creta llegue recién a Grecia continental. Entonces van convergiendo distintos cultos, y después finalmente el mito. Entonces, todos esos elementos cultuales tienen que ver con el mundo dionisiaco, con el mundo del desenfreno, con ese mundo orgiástico, con ese mundo de la expresión y del éxtasis, y lo que intenta ponerle límite a eso va a ser el elemento del mito, el elemento de la palabra, el elemento del logos, que tiene que ver con la representación de todo eso cultural a partir de los elementos apolíneos. Entonces, bien, vamos avanzando hasta ahí y tenemos más o menos ya conformado de por qué es esto de nacimiento de la tragedia, y tenemos que hablar también de por qué nacimiento, y en algo que va a ir insistiendo Nietzsche también a lo largo de sus distintas ediciones, es que, por ejemplo, 2 años después sale a la luz la segunda edición del Nacimiento de la Tragedia. Sigue el mismo título, pero cambia y pone otro subtítulo. Ya no pone en el espíritu de la música, sino que habla de helenismo y pesimismo. Él va a decir que si algo no se entendió de su obra y que se lo ha criticado, ha sido que él habla de esta figura helénica y de cómo la fuerza vital de los griegos se impuso, por decirlo así, al pesimismo. Pensemos en el elemento de voluntad en Schopenhauer. En Schopenhauer, si bien le interesa a Nietzsche esta idea de la voluntad como origen del mundo, como esa primera pulsión, algo que va a decir Schopenhauer, va a decir, bueno, sufrir es inevitable. Entonces, ¿qué habría que hacer? Habría que intentar lograr un ascetismo, una suerte de anulación de la voluntad, una anulación del querer y por tanto una anulación del deseo. Una voluntad, la voluntad que quiere vida, quiere, desea, intenta no solamente, y esto es también una lucha de interpretación, de discusión de Nietzsche con las teorías evolucionistas de la época y sobre todo ya de Darwin, donde decir, bueno, voluntad no es únicamente supervivencia en el sentido de conservación, sino también de voluntad que para conservarse inevitablemente necesita avanzar.
Después que esto lleve a teorías políticas, evolucionistas y de otra índole es otro tema, que ya no va a tener que ver específicamente con el mundo de Nietzsche o con Nietzsche, sino con la hermana de Nietzsche, con Elizabeth, en ciertas modificaciones que ella hizo de las obras de su hermano, y con cuestiones de las ventas de las ediciones de los libros de Nietzsche con intenciones políticas, ya Nietzsche fallecido. Entonces, es un problema de la época el hecho de pensar la voluntad, no solamente como decir, bueno, pero al final nosotros tenemos que estar felices o agradecidos de decir que estamos vivos, y decir por algo el griego, o por algo cualquiera que vive, en definitiva, le costaría arrancarse la vida, ¿no? Quitarse la vida. Entonces, en algún punto va a decir, bueno, por más que sufrir es inevitable, siempre se encontraría al menos un instante en el que, digamos, vos repetirías, por ese instante de felicidad, vos repetirías todo eternamente, ¿no? Esta cuestión ahí que aparece del eterno retorno de lo mismo. Eh, si te lo en esto, ¿no? Del demonio, que si te lo propones sería algo malvado, realmente estarías agradecido por ese instante de felicidad. Bueno, en todo caso, ese instante de felicidad y ese acceso a la repetición de lo eterno tiene que ver ya en el nacimiento de la tragedia con el acceso a esa visión dionisíaca del mundo. Entonces, por tanto, Nietzsche va a decir, bueno, por más que sufrir es inevitable y que el mito de Dionisos nos esté mostrando que el sufrimiento de Dionisos es el sufrimiento primordial, es el sufrimiento originario. Dice, bueno, el mismo Dionisos impuso ese sufrimiento y festeja y celebra la vida. Entonces, en algún punto hay que captar eso y decir, bueno, no alcanza con ascetismo y con una anulación del querer y una anulación de la voluntad. Realmente tenemos que tratar, va a decir, encontrar la manera de poder encauzar esa pulsión, de poder encauzar esa fuerza, ese instinto, y poder generar más vitalidad. Entonces, no alcanzaría únicamente con una conservación, sino también que inevitablemente implica un sobreponerse, implica un avance. En el mismo sentido instintivo del animal, de decir, bueno, si no sos vos el depredador, te van a comer a vos, ¿no? Te depredan. Entonces se genera esto en el helenismo y pesimismo. Y Nietzsche va a decir, bueno, juego con este subtítulo de pesimismo en el sentido de decir, el pesimismo de Schopenhauer, por etiquetarlo de alguna manera, va a decir, si era mejor, si para en esta leyenda del Sileno era mejor no haber nacido, y lo segundo mejor que aparece en el texto es morir pronto, al fin y al cabo va a decir Nietzsche, no, por medio del arte, por medio de la justificación estética, va a decir Nietzsche, el mundo helénico, el mundo griego, se impuso ese pesimismo. Pudo sobreponerse a ese sufrimiento, pudo sobreponerse a ese dolor. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se sobrepuso? Por medio del arte. Y eso tiene que ver con el helenismo, con la magia de la Hélade. De decir, bueno, y por eso después en el texto, una de las frases más conocidas que vamos a encontrar, que tiene que ver con únicamente de manera estética está justificada la existencia. Que igualmente ya a lo largo de las clases dice, solo como fenómeno estético están eternamente justificadas la existencia y el mundo. O sea, sin esta justificación estética, sin esta representación por medio del arte, finalmente nos devoraría ese pesimismo, nos devoraría ese dolor. Es horroroso. Estaríamos en ese estado de náusea y de desazón, de nostalgia, de anhelo,
que no nos permitiría avanzar. Son dos cuestiones en algún punto también, que sería el exceso de conocimiento y el exceso de saber no permite la acción. Y el exceso de dejarse abrazar por todos estos sentimientos también de alguna manera abruma y no permite la acción. Entonces dice, bueno, el velo, la representación por medio del arte es lo que nos permite vislumbrar y accionar al mismo tiempo. Por eso juegan esta tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco constantemente un rol tan importante en la filosofía de Nietzsche, y que si bien no únicamente vamos a encontrar lo apolíneo y lo dionisiaco en el nacimiento de la tragedia, después podemos pensar si en el Zaratustra no hay elementos, si sus animales, si la figura del duende, del enano, de los hombres superiores, de la figura del último hombre, etcétera, etcétera. No hay también un juego de tensión entre lo apolíneo y lo dionisiaco con otras máscaras. Como también podríamos pensar que si esta tensión de lo apolíneo y lo dionisiaco no está en esta idea de el pastor, las ovejas y los lobos en la voluntad de poder, y la voluntad de poder que se reprime en la genealogía de la moral, y en el anticristo con el tema también de las distintas culturas y del cristianismo y de esa crítica a los dioses y a la posibilidad de un nuevo dios que pensaría Nietzsche, porque no está descrito en estos términos en el diálogo de Apolo y Dioniso, pero sí hay otros personajes, otras máscaras que de alguna manera están representando este juego. Este juego que, obviamente, ¿cómo no estarían representándolo si pareciera ser que para Nietzsche están mostrando el movimiento inherente a la vida, ¿no? Bien, entonces juega con este cambio de subtítulo. El cambio de título, bueno, tuvo como propósito subrayar ambigüedades. Y después, en 1886, 16 años ya después, año de la publicación de Más allá del bien y el mal, escribe un ensayo de autocrítica donde podemos pensar que tenemos este ensayo de autocrítica de 1886 y después en 1888 Nietzsche escribe otra obra donde hace una suerte de prólogos, prologa sus obras, hace como una suerte de autobiografía, pasa por algunos momentos y describe ciertos hechos, que es Ecce Homo, donde también dedica páginas a analizar el nacimiento de la tragedia. Es una cuestión acá también analizar y tomar con pinzas cómo reniega Nietzsche 16 años después, o 18, 20 años después de su primera obra. El nacimiento de la tragedia es importante en el hecho de que todo lo que aparece como contenido conceptual, Nietzsche vuelve siempre al nacimiento de la tragedia. Cambiará las formas, cambiará el estilo, cambiará el enfoque, la perspectiva, cambiará el rol de algunos personajes, como podrá hablar bien de Sócrates más adelante, pero la problemática, si la problemática es la vida, Nietzsche vuelve siempre al nacimiento de la tragedia. Y, a ver, por ejemplo, hay una filósofa argentina que se llama Mónica Craniolini, que tiene un texto que se titula Nietzsche, Camino y Demora, y ella atraviesa toda la obra de Nietzsche a partir del concepto de nihilismo. Cómo aparece el nihilismo desde la primera obra de Nietzsche hasta el final. Bien, si Nietzsche no fuera un pensador sistemático, por decirlo así de alguna manera, o recurrente en su pensamiento, un camino así sería bastante imposible de hacer. Gianni Bátimo hace lo mismo en un texto que se titula El sujeto y la máscara.
toma la idea de máscara, la idea de sujeto, y va desde el nacimiento de la tragedia hasta el final de sus obras. Y encuentra un eje. Yo lo que estoy trabajando es tomar el concepto de Dionisos desde la primera obra e ir hasta el final, por decirlo de alguna manera, y vamos encontrando que más allá del bien y del mal, el anticristo y demás, encontramos distintos personajes que van representando a Dionisos. Incluso, como mencionábamos antes, si Dionisos es Edipo sobre el escenario y Dionisos es Sócrates como espectador, Dionisos podría ser tranquilamente Zaratustra. Dionisos podría ser tranquilamente ese personaje de lo idiota que aparece en el anticristo ya de alguna manera, siendo Nietzsche ya un lector de Dostoyevsky. Entonces hay distintas máscaras que van jugando ese rol de Dionisos y lo dionisiaco. De hecho, el tema de la voluntad como un originario que nosotros vemos en el nacimiento de la tragedia va a seguir el concepto de voluntad, pero ya va a aparecer voluntad como voluntad de poder y ya no va a tener este aspecto y este corte metafísico que tiene el nacimiento de la tragedia, pero seguimos hablando de voluntad. Entonces, bien, les decía, hay que tomar con pinzas que lo que Nietzsche reniega, lo que Nietzsche dice en el ensayo de autocrítica, lo que diga en Ecce Homo sobre su primera obra, y está jugando también. No hay que tomarlo nunca, si caemos en una lectura literal, por decirlo así, caemos en una trampa de cual Nietzsche estaría todo el tiempo entrando en contradicción. Y eso es también de alguna manera lo que dificulta la enseñanza del pensamiento de Nietzsche, de escribir sobre Nietzsche y de preparar cuestiones sobre Nietzsche, porque enseguida van a decir, bueno, te traigo todo este otro fragmento donde dice lo contrario. Sí, perfecto. O sea, nos está mostrando justamente una suerte de polemos, de tensión y de la posibilidad de agudizar tanto la vista, de poder reconocer los distintos matices y las distintas perspectivas de un pensamiento. Y bueno, en Ecce Homo, hablando de su primera obra y en su ensayo autocrítica, vemos estas cuestiones. O sea, un Nietzsche renegando del romanticismo. Pensemos también que hay un Nietzsche dolido porque fue licenciado y fue sacado del mundo universitario. Sin embargo, es gracias a eso que nosotros de esa época reconocemos que el pensador más importante es, por decirlo así, o que ha sobrevivido, se ha impuesto a la historia, es Nietzsche, y no sabemos quiénes son los que rodeaban a Nietzsche en ese contexto universitario. Entonces, también hay que poner sobre la balanza todas estas cuestiones interesantes. Ya para ir cerrando, si les parece, para hacer algún espacio de preguntas, tener ahí alguna devolución dentro de estas cuestiones sobre la que va a renegar Nietzsche ya en Ecce Homo 1888, dice el nacimiento de la tragedia, dice que tiene un repugnante olor hegeliano, dice que emana el texto, que nosotros sentimos al tener el texto en la mano, donde este juego de lo dialéctico, de intentar explicar todo por medio de palabras, lo vuelve hegeliano y schopenhaueriano al texto, y Nietzsche intenta desatender todas estas cuestiones. Dice, eso es lo que tiene errado el texto. Hay que pensar, incluso en palabras del propio Nietzsche en el nacimiento de la tragedia, que el texto es un laberinto. O sea, sin ir más lejos. Y pensando en Creta, y pensando en Ariadna, y pensando en Dionisos rescatando o enamorándose de Ariadna, y dejarlo todo por ese amor prácticamente imposible y ese descenso de lo más profundo de las aguas del mar a lo más elevado del Olimpo,
que se congregan en este texto, y es un laberinto que no tiene una sola entrada, sino que tiene muchas y no tiene un solo camino de salida, si es que tiene salida, digamos. En todo esto está pensando Nietzsche, y de hecho él lo dice en su propio texto. Y hay que pensar en lo siguiente, ya para cerrar y abrir el espacio de las preguntas. Yo insisto en esto. Los rituales de iniciación a los mitos y al culto dionisíaco, mejor dicho, los ritos de iniciación son para iniciados y son cultos mistéricos. Entonces eso quiere decir que no son cultos para todos, sino para unos pocos, y hay que pasar pruebas de iniciación y ritos de iniciación, y se va avanzando en distintos grados de esos iniciados. Entonces, va a decir Nietzsche, de alguna manera implícita en su texto, es decir, si quieren adentrarse a mi pensamiento, si quieren adentrarse a esa teoría, pasen por el laberinto, pasen por ese ritual de iniciación, pasen por esa experiencia y vayan adentrándose a los misterios de Dionisos, a los misterios que implica la vida o que guarda la vida. Así que, bien, si les parece, dejamos acá y abrimos ahí algún espacio para devoluciones, preguntas, lo que les parezca.